Nunca imaginé vivir este momento. Un gobierno estadounidense que amenaza abiertamente con la conquista militar de un aliado de la OTAN. Sin embargo, ese momento ha llegado. La reclamación de Trump sobre Groenlandia a Dinamarca no es solo la enésima controversia diplomática. Representa el instante en que Estados Unidos pasa oficialmente de protector hegemónico a depredador imperial. Lo que he observado esta semana supera todo lo visto en 3 décadas de análisis de relaciones internacionales. Ya no se trata de la política exterior de una superpotencia segura de sí misma que persigue sus intereses mediante diplomacia y alianzas. Esto es la expansión territorial desesperada de un imperio en declive que sabe que el tiempo se le acaba y está dispuesto a devorar a sus propios aliados con tal de conservar un poder ya menguante. El lenguaje oficial con el que Washington presenta esta nueva doctrina sobre Groenlandia revela la transformación de la cultura estratégica estadounidense. Groenlandia debe adquirirse por razones de seguridad internacional, declaró la Casa Blanca esta semana, como si la conquista territorial fuera una medida de seguridad rutinaria. Las opciones militares siguen sobre la mesa, añadió Trump, como si hablara de una intervención en un país en desarrollo remoto, no de la invasión del territorio de un aliado de la OTAN con 75 años de historia. Este lenguaje no es solo diplomáticamente imprudente, es históricamente revolucionario. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una gran potencia amenaza abiertamente con la conquista violenta de territorio europeo por motivos puramente estratégicos. Pero para comprender la magnitud sísmica de este momento, debemos mirar más allá de las consideraciones tácticas inmediatas y analizar las fuerzas estructurales más profundas que empujan a Estados Unidos a este paso extremo. Groenlandia no es simplemente una gran isla en posición estratégica. Se ha convertido en el símbolo de todo lo que Estados Unidos arriesga perder en un mundo multipolar. El control de las rutas marítimas árticas, el acceso a tierras raras críticas, la capacidad de contener la expansión ártica china y rusa, el mantenimiento de la dominancia militar en el hemisferio norte, todos estos elementos de la hegemonía global estadounidense dependen cada vez más del control de territorios que Estados Unidos no posee y sobre los que no tiene reclamaciones legales claras. Este es el paradoxo de la hiperextensión imperial en su forma más pura. Cuanto más se inclina la balanza de poder global contra Estados Unidos, mayor se vuelve el apetito estadounidense por el control territorial que podría restablecer el equilibrio. Cuanto más desarrollan China y Rusia sus capacidades árticas, más desesperada se vuelve la necesidad estadounidense de acceso exclusivo a recursos y rutas árticas. Cuanto más se consolida el orden multipolar, más agresiva se vuelve Estados Unidos en su intento de someter más territorio a control directo antes de que la ventana para tal expansión se cierre definitivamente. El Ártico se ha convertido en el premio supremo de la competencia entre grandes potencias del siglo XXI y Groenlandia es la joya de la corona de esa región. Bajo el hielo groenlandés yacen algunas de las mayores reservas inexploradas de tierras raras del mundo. Elementos esenciales para la electrónica moderna, la tecnología militar y los sistemas de energía renovable. El paso del noroeste, que atraviesa aguas groenlandesas, podría ser navegable todo el año para 2030 y revolucionar el comercio global, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje entre Europa y Asia. Las instalaciones de vigilancia militar en Groenlandia son cruciales para la defensa antimisiles estadounidense y los sistemas de alerta temprana contra amenazas rusas y chinas. Pero aquí radica la ironía estratégica que Trump y sus asesores parecen no comprender. Cuanto más agresiva se vuelve Estados Unidos en perseguir estas ventajas árticas, más aleja a sus aliados europeos, cuya cooperación es esencial para mantener la unidad occidental contra China y Rusia. Amenazando con la adquisición forzada de territorio danés, Estados Unidos destruye la confianza y la legitimidad que son el fundamento de la alianza OTAN. Tratando a sus aliados como botín territorial, confirma los argumentos chinos y rusos de que Estados Unidos es un hegemón depredador que debe ser detenido. Las reacciones desde las capitales europeas han sido extraordinarias en su unanimidad y dureza.
El presidente francés Emmanuel Macron lo dijo sin rodeos. Groenlandia pertenece a los groenlandeses y a los daneses. Ningún país tiene derecho a reclamar el territorio de otro. El canciller alemán Olaf Scholz fue aún más directo. La expansión territorial mediante amenazas militares es inaceptable, venga de donde venga. Incluso el primer ministro británico, tradicionalmente pro-estadounidense, expresó seria preocupación por la retórica desestabilizadora de Trump. Estas reacciones no son meras cortesías diplomáticas, representan un cambio fundamental en la percepción europea del poder estadounidense. Por primera vez desde 1945, los líderes europeos no ven a Estados Unidos como un protector que garantiza seguridad, sino como una amenaza potencial que podría comprometer su propia integridad territorial. Por primera vez desde la fundación de la OTAN, los expertos en seguridad europeos se preguntan si Estados Unidos mismo se ha convertido en una fuente de inestabilidad que debe ser contenida. La coordinación estratégica ya en marcha entre Francia, Alemania y Polonia es particularmente significativa. Estas tres potencias representan la columna vertebral militar, económica y política de la arquitectura de seguridad europea. Cuando se coordinan para contrarrestar las ambiciones territoriales estadounidenses, crean de facto una coalición antiestadounidense en el corazón de la Alianza Occidental. Esto no es solo un revés diplomático para Estados Unidos, es una pesadilla estratégica que acelera exactamente ese escenario de autonomía europea que Estados Unidos ha buscado prevenir durante décadas. China y Rusia observan estos desarrollos con satisfacción mal disimulada. Para Pekín, la jugada de Trump sobre Groenlandia confirma cada argumento planteado sobre la hipocresía y la agresividad estadounidense. ¿Cómo puede Estados Unidos criticar a China por sus reclamaciones territoriales en el mar de China Meridional cuando amenaza con la conquista violenta de territorio danés? ¿Cómo puede Washington predicar la importancia del orden internacional basado en reglas cuando está dispuesto a destruirlo cada vez que obstaculiza sus intereses a corto plazo? Para Moscú, la doctrina groenlandesa de Trump es un regalo inesperado. La estrategia ártica rusa se basaba en la expansión gradual de su presencia en la región mediante inversiones en infraestructura, fortalecimiento militar y compromiso diplomático con las naciones árticas. Los estrategas rusos pensaban que tardarían décadas en desafiar el dominio estadounidense en el Ártico. Pero el enfoque temerario de Trump acelera el colapso de la posición ártica estadounidense, empujando a Dinamarca y otras naciones árticas a buscar socios de seguridad alternativos. También el momento de la iniciativa groenlandesa de Trump es revelador. Sigue directamente al debacle venezolano que aisló a Estados Unidos internacionalmente y lo dividió internamente. En lugar de corregir estos errores, Trump los duplica asumiendo una posición aún más provocadora y legalmente insostenible. Este es el patrón clásico de la hiperextensión imperial. Cuando una estrategia falla, no se abandona, sino que se intensifica hasta que se vuelve catastrófica. La dinámica psicológica detrás de la aventura ártica de Trump es la de un jugador que busca recuperar pérdidas con apuestas cada vez más arriesgadas. Venezuela debió demostrar la fuerza estadounidense y silenciar a los críticos, pero generó condena internacional y dudas internas. Groenlandia debería demostrar la determinación estadounidense y refutar la idea de que Estados Unidos está a la defensiva, pero aleja a los aliados y confirma los peores temores sobre las intenciones estadounidenses. La mecánica operativa de la estrategia groenlandesa de Trump es tan reveladora como sus implicaciones estratégicas. La Casa Blanca no ha buscado perseguir sus ambiciones territoriales mediante diplomacia sutil o incentivos económicos. En cambio, ha lanzado una campaña de intimidación pública destinada a forzar a Dinamarca a la sumisión mediante pura demostración de fuerza. Este enfoque traiciona un malentendido fundamental de la moderna cultura política europea, donde las humillaciones públicas y las amenazas territoriales producen exactamente el efecto contrario al pretendido. Dinamarca, aunque militarmente débil, no es políticamente impotente. Como miembro de la Unión Europea y de la OTAN,
puede contar con respaldo institucional que hace ineficaz la intimidación estadounidense. Como democracia consolidada con fuertes tradiciones de Estado de Derecho, puede enmarcar su posición en términos morales y legales que atraen simpatía internacional. Como pequeña nación amenazada por una grande, puede aprovechar la narrativa de David contra Goliat que resuena con otras potencias pequeñas y medianas. La respuesta groenlandesa a las presiones estadounidenses ha sido particularmente hábil. En lugar de reaccionar en términos defensivos o emocionales, los líderes groenlandeses han enmarcado el asunto como una cuestión de autodeterminación y derechos indígenas. Mute Burub Egede, primer ministro de Groenlandia, declaró simplemente: Groenlandia pertenece a los groenlandeses, no estamos en venta. Este mensaje resuena poderosamente en la política global contemporánea, donde los derechos indígenas y la autodeterminación son cada vez más vistos como valores universales que trascienden consideraciones geopolíticas. Los paralelos históricos con la jugada groenlandesa de Trump son inquietantes. La última gran potencia que amenazó abiertamente con la adquisición territorial de sus aliados fue la Alemania nazi, que presentó argumentos de seguridad similares para la anexión de Austria y los Sudetes. Como Hitler, Trump ha sostenido que la expansión territorial es necesaria para la seguridad nacional y que las poblaciones afectadas eventualmente se beneficiarían de la gestión superior y la protección de la potencia conquistadora. Naturalmente, las diferencias entre la América de Trump y la Alemania de Hitler son enormes, y no pretendo hacer una equivalencia directa, pero la lógica estructural es notablemente similar. Una gran potencia que ve debilitarse su posición relativa recurre a la expansión territorial para recuperar ventajas estratégicas y justifica esta expansión con argumentos de seguridad que enmascaran los verdaderos motivos. Esta lógica llevó a resultados catastróficos en los años 30 y hay pocas razones para creer que funcionará mejor hoy. Las implicaciones legales e institucionales de la doctrina groenlandesa de Trump son tan revolucionarias como sus consecuencias geopolíticas. Si Estados Unidos establece con éxito el principio de que la necesidad estratégica justifica la conquista territorial, socava todo el sistema de soberanía nacional que constituye la base del orden internacional desde la Paz de Westfalia de 1648. Si Estados Unidos puede reclamar Groenlandia por sus recursos árticos, China puede reclamar Taiwán por su industria de semiconductores. Si Estados Unidos puede adquirir territorio danés por motivos de seguridad, Rusia puede adquirir territorio finlandés por razones similares. La erosión de la integridad territorial como principio básico del derecho internacional significaría un regreso a la geopolítica del siglo XIX, donde el poder definía el derecho y las naciones más débiles eran regularmente divididas y adquiridas por las más fuertes. Ese mundo se caracterizó por guerras constantes, alianzas cambiantes y temor constante a pérdidas territoriales. Terminó en las catastróficas guerras mundiales del siglo XX, que llevaron a la creación del moderno sistema de fronteras fijas e igualdad soberana. La disposición de Trump a destruir este sistema por ventajas estratégicas a corto plazo demuestra una falta de conciencia histórica asombrosa. Estados Unidos se ha beneficiado más que cualquier otra potencia del orden de posguerra que ayudó a crear. La hegemonía global estadounidense no se basaba en la conquista territorial, sino en el liderazgo institucional, la integración económica y la provisión de seguridad como bien público. Abandonando este liderazgo en favor de la expansión territorial predatoria, Trump destruye los cimientos del poder estadounidense. Las implicaciones económicas de la estrategia groenlandesa de Trump son igualmente problemáticas. El control de los recursos groenlandeses podría teóricamente beneficiar a la economía estadounidense, pero los costos de adquirir y mantener ese control probablemente superarán con creces los beneficios. Groenlandia no es solo una isla, es una isla con 56.000 personas que tienen su propia cultura, idioma y tradiciones políticas y que probablemente resistirían ferozmente el dominio estadounidense. Administrar un territorio refractario y culturalmente ajeno en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra requeriría una presencia militar y civil estadounidense masiva y permanente.
Los costos de esta presencia en términos de recursos militares, capacidad administrativa y atención política probablemente superarían los beneficios económicos de los recursos groenlandeses. Este es un ejemplo clásico de hiperextensión imperial, donde los costos del imperio superan sus beneficios. Además, una adquisición estadounidense de Groenlandia probablemente destruiría la cooperación internacional necesaria para la explotación de recursos árticos. El desarrollo del Ártico requiere tecnología, experiencia y capital de muchas naciones. Envenenando sus relaciones con socios europeos y estableciéndose como agresor territorial, Estados Unidos se excluiría de estos esfuerzos cooperativos y socavaría su capacidad de beneficiarse del desarrollo ártico. Los aspectos militares de la jugada groenlandesa de Trump son particularmente preocupantes. La Casa Blanca no solo ha amenazado con la adquisición de Groenlandia, ha afirmado explícitamente que la fuerza militar sigue siendo una opción. Esta amenaza contra un aliado de la OTAN cuestiona todo el concepto de defensa colectiva que constituye el corazón de la arquitectura de seguridad occidental. ¿Cómo puede el artículo 5 de la OTAN seguir siendo significativo cuando el miembro líder de la OTAN está dispuesto a atacar militarmente a otros miembros de la OTAN? Esta confusión en la estructura de la alianza es estratégicamente catastrófica para Estados Unidos. La OTAN ha sido históricamente la herramienta más efectiva para la proyección del poder estadounidense y la contención de potencias rivales. Socavando los fundamentos de la OTAN, Trump debilita la ventaja estratégica más importante que Estados Unidos tiene sobre China y Rusia. Ni Pekín ni Moscú disponen de una red de democracias aliadas comparable a la OTAN. Destruyendo esta ventaja mediante ambiciones territoriales temerarias, Estados Unidos descarta su carta más fuerte, las ambiciones árticas de China y Rusia, que supuestamente motivan la iniciativa groenlandesa de Trump, paradójicamente se ven fortalecidas por esta iniciativa. La política ártica china se basaba en una integración económica paciente y la construcción gradual de asociaciones con naciones árticas. Esta estrategia era lenta pero efectiva, basándose en ofrecer acuerdos económicos mutuamente beneficiosos en lugar de amenazas e intimidaciones. El enfoque agresivo de Trump hace que las asociaciones económicas chinas sean más atractivas para las naciones árticas al hacer que la alternativa del dominio estadounidense parezca repelente. La estrategia ártica rusa seguía líneas similares, concentrándose en el desarrollo de infraestructura, fortalecimiento militar y compromiso diplomático. Esta estrategia fue diseñada para erosionar gradualmente el dominio estadounidense sin provocar confrontación directa. Pero la jugada groenlandesa de Trump crea oportunidades para el compromiso ruso que antes no existían. Cuando Europa se siente insegura debido a las ambiciones territoriales estadounidenses, naturalmente buscará socios de seguridad alternativos y Rusia está lista para asumir ese papel. Las consecuencias globales de la agresión ártica de Trump se extienden mucho más allá de las partes inmediatamente involucradas. Brasil, India, Sudáfrica y otras potencias importantes del sur global observan atentamente cómo Estados Unidos trata a sus propios aliados. Si Estados Unidos está dispuesto a adquirir por la fuerza territorio danés, ¿qué garantías tienen las naciones más pequeñas de no ser los próximos objetivos? Este temor alimenta el movimiento ya acelerado alejándose del liderazgo estadounidense hacia alternativas multipolares. Las naciones BRICS ya han anunciado que consideran la amenaza groenlandesa de Trump como prueba de que el sistema occidental se basa en la coerción y no en el derecho. Esta percepción refuerza sus argumentos para instituciones internacionales alternativas y sistemas económicos paralelos. Destruyendo la autoridad moral estadounidense, Trump hace que las alternativas chinas y rusas al orden occidental sean más atractivas para naciones que antes estaban indecisas. El daño institucional causado por la doctrina groenlandesa de Trump requerirá décadas para ser reparado, si es que puede ser reparado. La confianza es el fundamento invisible de la diplomacia internacional, y destruirla es mucho más fácil que construirla.
Las naciones europeas que una vez aceptaban automáticamente el liderazgo estadounidense, ahora examinarán escépticamente cada propuesta estadounidense, preguntándose qué motivos territoriales o económicos ocultos podrían existir detrás. Este escepticismo socavará la capacidad estadounidense de formar coaliciones internacionales o resolver problemas globales mediante acción colectiva. La ironía es que Trump presenta su iniciativa groenlandesa como prueba de fuerza y determinación estadounidense, pero en realidad demuestra lo contrario. Una nación verdaderamente poderosa no necesitaría conquistar el territorio de sus aliados. Alcanzaría sus objetivos mediante diplomacia, incentivos económicos y liderazgo institucional. Solo una nación que siente su poder en declive y su tiempo agotándose recurriría a tácticas tan temerarias y autodestructivas. La jugada groenlandesa de Trump representa el punto en que la hegemonía estadounidense se transforma de fuerza de estabilidad en fuente de caos. En lugar de resolver problemas internacionales, crea nuevos. En lugar de unir a los aliados, los divide. En lugar de fortalecer la seguridad estadounidense, la socava. Este es el clásico final de la hiperextensión imperial, el punto en que el imperio se convierte en una amenaza mayor para sí mismo que cualquier desafío externo. Las próximas semanas demostrarán si las naciones europeas tendrán el coraje de resistir las ambiciones territoriales estadounidenses o si cederán bajo presión. Si resisten, esto podría ser el comienzo de un orden mundial verdaderamente multipolar donde Estados Unidos es solo una potencia entre muchas. Si ceden, podría significar el fin de la autonomía europea y el inicio de un imperio estadounidense basado en el miedo y no en el respeto. En cualquier caso, la iniciativa groenlandesa de Trump marca el fin del mundo como lo conocíamos y el inicio de un orden internacional más peligroso, impredecible y fragmentado. Esta información se recopila de fuentes públicas y está destinada a fines educativos. No es nuestra intención engañar a nadie, asustar o crear confusión. Presentamos estas historias con respeto hacia todas las personas involucradas. Mantén una actitud crítica y siempre realiza tu propia investigación personal.